participara en estas jornadas de País 2.0, exponiendo como caso de ejemplo el Nacional Web, la página web del Nacional. Para quienes no me conocen, además de ser profesor de periodismo 1 y 2 aquí en la universidad, soy el gerente editorial del Nacional Web, de todo el área interactiva del Nacional. Mi cargo está en la página web del Nacional y participar dentro de todo el comité digital de todos los productos web del Nacional, de la compañía editora nacional, así como sus redes sociales. No quiero hacer esto una clase magistral del Nacional, entonces decidí hacerlo un poco de cuáles son las innovaciones a partir de mi experiencia con el nacional.com, de hacia dónde van los medios digitales, hacia dónde va el público, hacia dónde están orientados los conocimientos y la navegación de la información en Internet. Y es básicamente hablar un poco de eso, de contenidos para la web y enfocándonos en el tema. Temas más móviles. Esto fue pensado al principio que sea como una presentación llamada la redacción móvil. ¿Por qué los contenidos en la web? Ustedes tienen en promedio 21 años, ¿cierto? De los que no sean alumnos, ¿quién tiene más de 21? Okay. Tenemos pocas personas, ¿eh? Yo hace rato les dije que ustedes en la gran mayoría son una generación que desea una gratificación instantánea, y esa gratificación viene dada por la capacidad que tienen de Internet, de las redes sociales, de conseguir información muy rápidamente. Yo tengo 37 años, soy un poquito mayor que ustedes, que no parecen. Y en mi caso, quizás yo soy la primera generación que existe Internet en Venezuela. Cuando empezamos a tener acceso a Internet en el año 95, entre el 95 y el 98, que era algo muy novedoso para Venezuela, aunque ya existía de unos años antes en Estados Unidos. Nos acostumbramos a obtener información de forma muy rápida y por lo tanto abandonamos los formatos tradicionales, abandonamos el periódico, abandonamos la revista, abandonaron la televisión porque tenían que esperar a que pasara el noticiero al mediodía o en la noche para verlo, porque dudo que algunos, yo rara vez vi el noticiero a las 6 de la mañana, me estaba preparando para irme a clase. Y decidimos entonces, pues, tuvimos la capacidad de ver lo que nos diera la gana y como nos diera la gana en las redes sociales posteriormente. Entonces, hay que adaptarse a las exigencias de las audiencias. Ustedes son las nuevas audiencias, pero además ustedes se están convirtiendo en los generadores de contenido en las redes, en Internet. Ya no se quedaron únicamente en ser unos consumidores pasivos. Cifras. ¿Cómo está en Venezuela? Estas cifras están desactualizadas, muy probablemente en la charla de esta mañana Carlos Jiménez de Tendencias Digitales. Tendencias Digitales es la empresa de data análisis que se encarga de estudiar, de hacer estudios de Internet. Ellos son los únicos que realizan un estudio muy serio acerca de cómo es la penetración de Internet en Venezuela. Estas son las cifras del año 2013, ellos deben estar por anunciar ya las cifras del año 2014. Pero ¿cómo era la penetración? En Latinoamérica, unos 600 millones de habitantes, de los cuales 250 millones tenían acceso a Internet, una penetración del 42%. La perspectiva es que para el año que viene esa penetración aumente a 50%. En Venezuela, el año pasado se estimaba que 45% de la población tenía acceso a Internet, es decir, unos 13,5 millones de habitantes. Probablemente esa cifra ya haya aumentado. ¿En qué se consumen los contenidos de Internet? Primero, correos electrónicos. En Venezuela, 92% de las personas en correos electrónicos. Segundo, redes sociales, es lo que más utiliza la gente desde el punto de vista de contenido. Luego, leer noticias, ver videos, chatear, y chatear ahí incluye WhatsApp, por ejemplo. Descargas de contenido, los que descargan música, videos, películas, series, todo muy legal, por supuesto, ¿no? Fotografías, buscar y compartir fotografías, búsquedas generales y luego bancos y en muy menor medida radio. Parece increíble que el 46% todavía del público venezolano que busca contenidos se mete en radio. La radio es un fenómeno que se esperaba que creciera muchísimo en Internet desde por allá cuando yo estaba chiquito, que yo empecé ya a trabajar en Internet en el año 99.
cuando en el año 99 yo empecé a trabajar ya en temas de páginas web. Y se esperaba que la radio creciera muchísimo en internet, y el crecimiento de la radio ha sido muy lento. Y eso es que existe la aplicación Tuning. Ahora, pero gracias a aplicaciones como Tuning o como Spotify o como la misma Google Radio, Google Music, perdón, están empezando a surgir ahora las unas nuevas capacidades y posibilidades de hacer radio en internet. Claro. Tuning es muy buena, de hecho. Lo que pasa es que no aceptan a cualquier radio nueva de buenas a primeras, tiene sus exigencias, ¿no? Los lectores se van a la web porque, uno, precio, es gratis. Dos, es fácil acceso, necesitan un teléfono, cualquier tipo de teléfono prácticamente. Luego, la variedad de información. Antes los mercadólogos separaban a las personas por sus preferencias. Y decían, bueno, no, estas personas son mainstream. En las mainstream nada más les gustan las cosas que sean muy de moda, que sean masivas, que ya sean aceptadas por la mayoría. A estos son los innovadores. Los innovadores entonces les gustan las cosas, que si los deportes extremos, les gusta tomar riesgos, etc. La verdad es que con internet hemos visto que la persona más pasiva del mundo puede ser un gran aficionado a videos de deportes extremos y simultáneamente leer sobre decoración, sobre moda, leer sobre cómo se vistió alguna modelo, e inmediatamente pasar a leer algo de noticias muy duras porque lo decide en ese momento. Finalmente, la participación. Las redes sociales nos dan acceso a todos a participar. ¿Por qué pasar al tema de los contenidos móviles? Hay que aceptar los cambios en las tendencias de los consumos de la información. La gente cada vez consume más información desde el punto de vista móvil. Hay un creciente número de visitas desde los smartphones y tabletas. Y aunque en Venezuela tenemos ahora un control cambiario y un acceso a las divisas que nos hace más difícil la compra de tecnología, sin embargo, está creciendo ese consumo, esa penetración a las redes, a información desde dispositivos móviles. Finalmente, por la facilidad de las aplicaciones de los CMS. Los CMS son los Content Management System, los sistemas de gerencia de contenido, que son las plataformas que les permiten a ustedes subir información en la web, es decir, WordPress, Blogger, Joomla, Wix. Les doy ejemplos cómo era el año pasado cuando yo entré en el nacional.com, las visitas, para que entiendan cómo ha ido migrando la gente de sus hábitos de consumo de información. El año pasado, 55% del público que teníamos en la página web accedían a través de esto, es decir, computadoras, escritorios o laptops. 36% de sus teléfonos y 9% de sus tabletas. Algo interesante, 55% del resto móviles, es que el nacional no tiene un dispositivo ni una versión móvil, no tiene una aplicación para dispositivos móviles tampoco. Es decir, lo que ustedes ven en la computadora lo van a volver a ver en el teléfono, lo cual hace que sea una navegación muy fastidiosa, no es agradable ni amigable para sus lectores. Sin embargo, la gente se mete porque es de donde está navegando. Eso fue en junio del año pasado. A cierre de abril, estas son las estadísticas de abril. De esto pasó de 55% a 44%. Y las navegaciones de móvil ahora significa más de 50%. 56% significa la navegación desde dispositivos móviles, tabletas o teléfonos. Estamos hablando que el Nacional tiene 10.500.000 visitas únicas mensuales. Son 10,5 millones de personas al mes que se meten a la página. Son casi 30 millones de páginas vistas al mes. La gran mayoría los están viendo desde teléfonos móviles. Entonces ustedes tienen que empezar a entender, no desde el punto de vista de cómo que tengo que generar contenido, sino que tienen que pensar cómo llegarle a la gente para que la gente consuma mejor la información.
Ustedes no leen mejor una información cuando se ve grande, bonita en el teléfono, no les gusta más y tienen preferencia por, sobre todo el teléfono, ¿cierto? O sea, hay que adaptar la información a estas nuevas plataformas. Los teléfonos se convierten en ese ambiente natural a donde están migrando, porque ya estamos abandonando esto que es muy pesado para cargar. Y nos vamos al teléfono que es más pequeño, más accesible, que tiene la misma potencia, probablemente va a tener la mejor resolución y mejores colores. Cosas que hay que pensar para esa nueva forma de explorar, que hay que pensar en la usabilidad táctil, cómo la gente va a utilizar su página, su aplicación con los dedos, por lo tanto eso cambia. Por ejemplo, yo sé que hay cierto público que no sabe que si le das doble clic en la pantalla táctil se va a expandir el texto que estés leyendo y te va a llevar hasta donde están los márgenes del texto. Hay que hacer un diseño más limpio, más blanco, probablemente con menos publicidad, con menos dispositivos. Hay que pensar cómo vamos a adaptar esos contenidos, si son páginas responsive, apps o aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Alguien sabe qué son los diseños responsive? Sí. Les iba a preguntar si ustedes por lo menos tienen diseños responsive, ¿no? Es cuando uno abre desde un dispositivo, la página se adapta al tamaño de Exacto. la El diseño responsive significa que la página se va a adaptar a cualquiera que sea el dispositivo. Si ustedes tienen una tableta, la página se va a adaptar al tamaño, al ancho de la pantalla, de la tableta. Si tienen un teléfono pequeño tipo BlackBerry, se va a adaptar a la pantalla del BlackBerry. Si tienen una Mac de 27 pulgadas, se va a adaptar al tamaño de la pantalla de la Mac. ¿Okay? Eso se trata de que sea responsive, que lo va a hacer de forma automática. ¿Qué es distinto a las aplicaciones móviles? Es decir, por ejemplo, ustedes se meten en páginas, se me ocurre, el Universal, la página del Universal, cuando ustedes la ven en su computadora tiene una forma. Cuando se meten desde su teléfono o su tableta, automáticamente se va a cargar de una forma distinta, como que si fuese responsive. Cada vez hay mayores aplicaciones, hay un mayor universo de aplicaciones para las páginas de contenido. Brindarle la posibilidad al usuario de decidir cómo quieres navegar. Y entonces tú instalas, eso es lo que se llaman las aplicaciones nativas, las instalas en tu teléfono o en tu tableta y ya tienes una forma de navegar y ya tienes contenido, porque probablemente va a ser único para esta navegación. Lo del diseño responsive, ¿qué implica? Son páginas que se van a adaptar solas, entonces tienes que pensar que tienes que buscar imágenes en mejores formatos. Por lo general una página web te obliga a que tengas un solo tamaño de página, de fotos, es decir, se me ocurre, 600 por 400. Pero una página responsive probablemente te va a decir, no puedes cargar nada más 600 por 400, cárgamela de 600 por 400, cárgamela de 250 por 300, cárgamela de 150 por 100. Porque tienes que pensar cómo lo van a ver. Eso te va a obligar probablemente a que tengas que hacer un doble diseño. Hay páginas web responsive, sobre todo cuando son, por ejemplo, revistas. Las revistas que son responsive, pensadas en tabletas, tú tienes que hacer un doble diseño. El diseño cuando es vertical y el diseño cuando es horizontal. Es el caso de ISU, por ejemplo. No, ISU lo que permite es cargar el PDF y puedes darle animaciones al PDF. Pero no es como tal todavía no te obliga a que cargues en formato horizontal y vertical. Así que ahora te permite subir PDFs enriquecidos, y los PDFs enriquecidos, por ejemplo, tienes campo para darle clic y se abre el video. Entiendo. ¿Okay? Pero más bien esto va hacia diseños como ¿han visto GQ o Vanity Fair para tabletas o teléfonos? Ustedes pueden descargarlos, ellos te permiten descargar ediciones gratuitas. Y lo que hace es, ves el diseño vertical, mueves el teléfono y viene la versión apaisada o horizontal. Parece que fuese igual, pero no es igual. Tienes que pensar el diseño de formas distintas. Le doy ejemplos de... Yo creo que la página que
En principio es un diseño responsive, pero que es una de mis favoritas, es una página de tecnología que se llama Mashable.com. Mashable está diseñada para que esté en 3 columnas, pero si ustedes tienen una pantalla más grande va a tener una 4ª columna, una 5ª columna, etc. Y luego se va a ir cortando las columnas para que quede la columna principal de contenido. Lo hace un diseño muy limpio, pero que luego cuando lo ven desde un teléfono pasa nada más a esto. Esta es como tal la página como tal. Pero si ustedes le dan aquí el botón de menú, se extiende esto que está acá y ocupa todo el ancho de la pantalla del teléfono. La experiencia de navegación es distinta, entonces dicen, bueno, además ellos te dicen 3 tipos de navegación dentro de tu página principal: lo que está más caliente, lo que la gente está leyendo, lo que se está incrementando, se está volviendo viral, el pricing, y lo más new, lo más nuevo que hayan publicado cronológicamente. Y luego cuando le das el menú puedes entrar a las distintas secciones. Cosas como la aplicación de Ask, obliga menú dinámico, una navegación que todo el tiempo es hacia abajo, es decir, ustedes nada más van a mover el dedo, es muchísimo más limpia, el diseño, muchos blancos, te obliga a que las fotos probablemente sean de un solo tamaño. Es una aplicación, ¿no? Eso es una aplicación. La de Mashable. No, la de Mashable es la versión responsive, tal cual. Pero puedes descargar la aplicación y se va a ver igualito. Simplemente que la aplicación que tienen las aplicaciones, por lo general las aplicaciones tienen lo que se llama las notificaciones push-up, que te va a salir en el teléfono inmediatamente cuando ellos tengan alguna actualización, cuando algo se haya vuelto muy viral y que la gente lo esté leyendo, te está diciendo, mira, Gabriela, ven acá, lee esto. Como que si fuese una notificación de la de WhatsApp. Ah, tienes un nuevo mensaje. No, que tienes una actualización dentro de la aplicación. ¿Ok? USA Today también tiene una página responsive y una aplicación genial. Esta es la versión responsive. Es una navegación también muy limpia, con una página que abre destacado a manera de portada, contenido que te va indicando hace cada cuánto tiempo fue la última actualización. Te explicas el menú cuando le das aquí, se abre esto, las distintas secciones que tiene la página. Obligas a que pienses en un diseño distinto, cómo dar la información distinta. ¿Qué pasa desde el punto de vista del negocio? Los medios, alguien tiene que pagar por la información. Porque entramos en la premisa de que la información es gratuita en internet, está en todos lados y de alguna parte sale. Pero alguien tiene que pagar porque salga esa información, tiene que pagarles a ustedes. O sea, lo más básico de los medios de comunicación es la publicidad. Todavía es algo muy tímido que no se ha logrado resolver, no llama mucho la atención, pero están surgiendo nuevos formatos de generar contenidos y generar dinero, que los veré al final. Yo les doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si los medios desaparecieran hoy? Hoy, por alguna razón, los medios impresos desaparecen. ¿Ustedes qué creen que pasaría? Nada. Se mudaría el público se mudaría a internet. El público se mudaría a internet. Claro, pero las personas mayores, como tú les planteas, o sea, el público, por lo menos los abuelos compran el periódico, no todos los demás. No tienen acceso a internet, ahí saben lo que está diciendo Ariana, es interesante. Hay un público que está acostumbrado a consumir información en formatos tradicionales. Las personas que no tienen internet, entonces ya quedarían desinformadas. Porque si ese es No, su o único simplemente medio de información. buscarían cómo tener acceso a internet. Buscaré cómo tener información. Yo no estoy tan seguro que quedaría desinformada, porque si no, probablemente regresaríamos a la oralidad, al menos dentro de ese nicho, el boca a boca. Pero en otro país, porque en este país, sabes que en el televisor no vas a conseguir. No, bueno, pero menos. vas a entrar en el terreno de la oralidad, donde también entra en juego la desinformación. También los medios, o sea, recopilan una cantidad de información específica, o sea, como categorizan la información a un tipo de público, pues.
forma real. Mire, yo Impreso. sí lo hacen, pero no solamente los impresos, cualquier medio. La semana pasada leí, estoy pensando de quién fue quien lo dijo. Bueno, decía que los medios de comunicación, por lo menos el periodismo, los periódicos, eran una representación de la realidad. No abarcan toda la realidad, porque si ustedes creen que todo lo que pasa en Venezuela lo tiene el Nacional, Últimas Noticias o el Universal, es una gran equivocación. Porque yo les aseguro que muchas cosas que pueden ser interesantes que están ocurriendo en tu cupita, no las está abarcando el Nacional, Últimas Noticias o el Universal. Ellos simplemente, los medios, eligen y deciden qué volver noticia. ¿Recuerdan cuando yo les decía cuál es el concepto de noticia? No es algo que ocurra, simplemente ocurre ya. Se cayó un árbol en el medio de la selva, hubo un derrame de petróleo en medio de la selva y nadie lo vio. Eso no es noticia. Hasta que no lo comuniquen ustedes y entren por medio, a través de un medio de comunicación y se transmite esa información a otros, no es noticia. Entonces eso se convierte en una selección para representar una realidad que tú quieres. Y eso es lo que se llama la línea editorial. Pero bueno, desaparecen estos medios que son de alguna manera tradicionales. ¿Qué ocurriría? Bueno, definitivamente hay que buscar nuevas formas de cómo sobrevivir la información y ustedes como comunicadores, cómo sobrevivir. Probablemente exista la oralidad, existan los panfletos, volver a los panfletos, tengamos que pensar en las redes sociales, en internet. Pero dicen que pensemos entonces en los medios digitales. Esto es lo que supuestamente sería la receta de cómo pasar un medio tradicional a un medio digital. La receta dice, hay que crear una página web, creamos nuestra.com. Luego hay que hacer un entrenamiento en periodismo digital, porque además eso de la convergencia no ha servido. Les doy un ejemplo del que me pasó en el Nacional. Cuando yo entré en el Nacional el año pasado, en mayo del año pasado, yo he trabajado sobre todo en medios digitales, pero también he trabajado en periódicos, trabajé muchísimo tiempo en radio, trabajado muchísimo tiempo con revistas y trabajé un tiempo en televisión. Pero cuando entro al periódico me consigo con unas culturas redaccionales muy distintas a las que yo estaba acostumbrado y muy distintas a las que requiere una página web. Entonces existen dos reacciones. La reacción del gran periódico impreso, el Nacional, o ese periodismo dedicado a la buena escritura, a la investigación, a la denuncia, inspirado en Miguel Otero Silva, 71 años de historia, y luego, por otro lado, un grupito de chamos, vistos como el lumpen de la empresa, que son la web. Entonces, creen que estos escriben mal, estos no están dedicados al buen periodismo, estos tienen que escribir rápido, nosotros no. Aquí en los periodistas del impreso probablemente se tomen 2 y 3 días o una semana para escribir una nota y escriben 1 o 2 a la semana, mientras estos tienen que escribir 20 o 25 al día. ¿Okay? Entonces existen unos cambios drásticos. Intentaron hacer algún tipo de convergencia, entonces lo primero que hicieron fue imbuir a la redacción de la web en la redacción del impreso. Luego pusieron a los jefes del impreso como los jefes de la web. Y entonces mezclaron costumbres y necesidades informativas que no dieron pie con bola y que se tuvieron que reformar en el camino. Y el año pasado fue un año lleno de protestas. Me acuerdo de ustedes, los estudiantes fueron protagonistas. Y eso obligó a que cambiara esa cultura redaccional. Entonces ese entrenamiento de periodismo digital se intentó hacer con los periodistas tradicionales, gente que tiene 15, 20 años acostumbrada a escribir una nota al día, en ese caso, o 2 notas a la semana, y no entendieron cómo cambian las cosas. No entendieron cómo monitorear las redes sociales, buscar información en redes sociales y un tweet convertirlo en noticia. Porque ustedes, que son la generación que necesita la gratificación instantánea, también necesita esa gratificación instantánea en noticias, porque la rapidez y la velocidad de la información se aceleró drásticamente gracias a las redes sociales. Entonces necesitamos una redacción corta y secuencial, es decir, rápido.
Hay que entrenar a la gente, acostumbrarse a decir las cosas de forma rápida y por partes, como vaya ocurriendo. No esperar a que ocurra todo un suceso y tener todas las voces y todos los puntos de vista para poder hacer la noticia. Hay que entender cómo es eso de la titulación por SEO, el Search Engine Optimization, la optimización de los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda como Google, Bing, Ask.com, te buscan las palabras clave y sobre la base de la búsqueda de palabras clave, ustedes deben titular. Es decir, digamos que Pablo Sandoval, pelotero venezolano de los Medias Rojas de Boston, una de las estrellas de las Grandes Ligas, el día de hoy batea 3 honrones y están allá en su casa en Boston, en el Fenway Park. Una titulación tradicional de periódico probablemente pondría el día de mañana el gran panda verde, para decir una referencia al monstruo verde que es el muro del Fenway Park, etc. El gran panda verde. Ustedes colocan eso en internet, lo leen en Twitter, leen un tweet que diga el gran panda verde, ustedes van a pensar cualquier otra cosa menos que están hablando de Pablo Sandoval. Porque probablemente entonces los morochos escuchan, coño, este tipo batió durísimo ayer, busca en internet, van a buscar Pablo Sandoval. Y si ustedes titulan con el gran panda verde, y la búsqueda va a decir Pablo Sandoval, ustedes panda verde, no aparece. Google va a decir, lo tuyo no tiene nada que ver con lo que están buscando ellos. Eso es. Por eso es el tema de los cambios de la titulación por SEO. Lo que busca la gente. Entonces la gente busca palabras claves. Ustedes tienen que titular probablemente con palabras claves. Entonces la titulación debería ser, incluir en el título, Pablo Sandoval. Pablo Sandoval fue el gran monstruo verde en Boston ayer. No sé, por inventando aquí algo. ¿Cómo es la receta también? Esta supuesta receta para los medios, para la convergencia de un medio tradicional a digital, el uso de las redes sociales, incluir a esos llamados los community managers, que yo tengo amigos que dicen que un chamo como ustedes no puede ser community manager porque la percepción de manager es de gerenciar comunidades y un joven no tiene probablemente la capacidad de gerenciar porque no tiene experiencia. Entonces en Estados Unidos las agencias ahora los llaman socializers. El community manager ya es alguien que maneja el equipo y que entiende cómo se manejan las comunidades. Luego, la venta de publicidad digital. Tenemos que vender publicidad en redes sociales y vender publicidad en nuestra página web. Luego la integración, vamos a integrar. Y finalmente vamos a hacer una producción de contenidos multimedia, vamos a hacer videos. Esa en teoría es la receta. Y ahí tenemos entonces nuestro gran producto. Pero ¿qué pasa? Que quienes hacen esta receta no entienden que la curva de crecimiento y de rentabilidad no va a ser igual. En un medio impreso o medio tradicional, ustedes gastan una cantidad de dinero y esperan que el retorno de la inversión sea muy puntual. Probablemente se sacan una revista, yo les pago por hacer una investigación y pasas 3 meses haciendo la investigación y toda esa investigación la voy a publicar en mi edición de mayo de Time Venezuela. Listo, y ahí se va. En internet, no. En internet probablemente yo hago una inversión y como quiero que el contenido sea secuenciado, lo voy a explotar una y otra vez. Probablemente el reportaje lo saco por partes, aquí tengo una declaración, aquí tengo la otra, aquí tengo la otra, aquí tengo la otra. ¿Qué hace eso? En internet, como la publicidad es tan barata, lo voy a ver muy caro la inversión. Pero cuando veo que pasó el tiempo y yo sigo teniendo visitas y por lo tanto impresiones de páginas y eso se traduce entonces en publicidad, mi inversión, el costo, fue más bajo. Llegué a mucha gente por la misma inversión. Para que me entiendan, el periódico nacional ahorita está imprimiendo algo así, la verdad no sé el número, pero creo que es algo así como 20.000 ejemplares diarios.
¿Alguien tiene idea de cuántas visitas tiene nacional.com diario? No, 10 millones le dije. ¿Cuánto? 2 millones, no, ojalá quisiera. No. Tiene el promedio, no, promedio diario son 350.000 visitas diarias. Días que tiene más, días que tiene menos. Es decir, que mi periódico impreso, apenas lo leyeron, vamos a pensar que una tasa de 2 personas por periódico, porque lo compré yo, lo leí, te lo pasé aquí, lo leíste tú, lo votaste. En promedio, 40.000 personas. Pero mi página, lo que yo publiqué, lo leyeron 350.000 personas. ¿Dónde está la receta entonces? En que en el caso del Nacional, que yo tengo un producto, que son mis noticias, lo que yo genero, y las vendo por un canal, que es el impreso, pero también la vendo por el otro canal, que es el digital. Entonces al digital le doy una función, la inmediatez, quiero la noticia rápida del día a día. Y al impreso le doy otra función, quiero el análisis y la investigación. Porque tú tienes tiempo para eso, yo no. Este periodista tiene que escribir 2 notas a la semana y el otro tiene que escribir 25 días. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta famosa receta? Que la receta por sí misma no funciona. Que hay que entender que cada tipo de lectura, cada público y cada momento tiene su propósito. Entonces eso va a exigir que cada soporte sea distinto. Si probablemente quiero leer noticias en la mañana, tal vez la mejor solución sea prensa, una solución sea la prensa, porque en la mañana compro el periódico, pero la mejor solución sea la tableta. Si voy camino al trabajo, si estoy en el carro y quiero escuchar contenido, noticias, escucho la radio. Pero junto con la radio podría tener el smartphone. Por mi teléfono escuchar las noticias que quiero. Porque probablemente tenga seleccionado grabar las noticias que me dé la gana. Si estoy en un transporte público, puede que escuche la prensa, pero si estuviésemos en otro país, lo ideal sería leer noticias en el teléfono o en la tableta. Pero la situación país nos obliga a ciertos cambios. En la oficina, ustedes no se van a sentar en sus trabajos a leer periódicos. La mejor solución para leer noticias en la oficina es la computadora. De hecho, para que entiendan cómo es el hábito de consumo de la gente de información, la gente se conecta a internet principalmente en sus oficinas y en las noches en sus teléfonos. Y así van cambiando los momentos y las soluciones de cómo consumir información. Todo esto en Tutorial Periodismo no solamente .com. Hay historias cortas y secuenciales para la web. Las crónicas, por ejemplo, no dedicárselas solamente un gran trabajo, sino ponerlas por parte. Obligar a la gente a que venga constantemente a la página web. El año 98 surgió una página de economía que se llama descifrado.com. La creó un periodista llamado Juan Carlos Zapata. Juan Carlos Zapata fue uno de los jefes de información del diario de Caracas. Posteriormente fue el jefe de redacción del diario El Mundo con Teodoro Pecó. Y después de que a Teodoro lo sacan, por presiones del gobierno, lo sacan de la cadena Capriles, Juan Carlos crea su página llamada descifrado.com, que es una página de economía. Y Juan Carlos no sabe nada todavía. 20 años después, Juan Carlos no sabe nada de internet, pero Juan Carlos sabe periodismo y sabe qué es lo que quiere la gente. Entonces se le ocurrió que para que la gente regresara constantemente a su página, una noticia la iba dividiendo por partes, y en ese momento no existían las redes sociales. Entonces, por ejemplo, Lorenzo Mendoza anunciaba una rueda de prensa y su primera noticia que la publicaba en la página es: Lorenzo Mendoza anuncia rueda de prensa en Solar, pronto más información. La gente regresaba porque pronto hay más información. Entonces 15 a 20 minutos después regresaba a la página.
Está comenzando la rueda de prensa con Lorenzo Mendoza, están presentes periodistas en medios de comunicación de Venezuela, pronto más información. 15 minutos más adelante tenías un avance, otro avance que era otra noticia. Lorenzo Mendoza dijo que Empresas Polar le solicita un diálogo al gobierno. Más información. Y a lo largo del día te iba dando unas 15, 20 actualizaciones, hasta que al final te daba una noticia completa, resumida, tal cual como estamos acostumbrados, como debe ser una noticia. ¿Qué es lo que hizo en su momento Juan Carlos Zapata? A su manera dio tweets. Cómo funcionan los cables de noticias por partes, actualizaciones. Creó además la necesidad de la información, la necesidad de visitar la página web. Y de esa forma, por una sola noticia, hizo que uno regresara 15 y 20 veces a la página web. Y eso se traduce en el negocio de la información digital. Nosotros tenemos que vender visitas. Y él lo logró. Por eso hay que pensar en que hay que vender historias de forma más corta y pensarlas cómo las vamos a ver en cada una de las plataformas, porque yo creo que las tabletas pues, son el gran futuro de los periódicos y de las revistas. ¿Cómo explotar entonces las redes sociales con los contenidos? Difusión de artículos, monitoreo de información, consulta de fuentes, crear comunidades. Generar opinión, generar reputación de marca y generar prestigio. Porque en la medida que generes prestigio, vas creando comunidades. Y en la medida que crees comunidades, entonces vas logrando posicionarte. Les doy un ejemplo de cómo generar, de cómo explotar ese prestigio en redes sociales. Los medios de comunicación digitales venden publicidad, básicamente. Entonces el modelo de negocio nacional es la venta de sus espacios publicitarios, los banners. Pero en redes sociales siempre se ha pensado que es algo sacramental respetar las redes sociales. En mis redes sociales no se vende publicidad. ¿Por qué? No está escrito en ningún lado. No está prohibido por Twitter, por Facebook, por Instagram. Simplemente porque se esperaba respetar la privacidad de que si yo te doy follow en mi red social, espero que no me invadas contenido. Profe, y por lo menos en el caso del Nacional Web, cuando utiliza noticias de otros periódicos, ¿qué es eso? Ya te cuento. No, todo eso tiene que ver. El tema es crear comunidades. Y en la medida que yo creo comunidades, yo tengo el derecho entonces de explotar y generar contenido y generar ingresos. Por eso muchos medios empezaron a vender publicidad por sus redes sociales. ¿Qué pasa con lo que tú estás diciendo? Es el tema ético de la agregaduría de contenidos. Hay dos formatos de páginas de contenido en Internet. Uno son los contenidos originales, páginas como el Nacional. Sobre todo páginas que sean reflejos de un medio tradicional. Globovisión.com, que está poniendo la información que tiene su canal de televisión y la información que tiene, está generando su redacción web. El Nacional, el Universal, Últimas Noticias lo hacen. Hay otros formatos de páginas de contenido que son los agregadores de contenido, La Patilla, Informe 21, Noticias al Día, etc. Ellos no generan contenido, sino que se roban el contenido de los demás y lo editorializan. Es decir, le dan su toque. El deber ser de los medios tradicionales es generar su propio contenido. Pero estamos viendo que tú no puedes generar los contenidos absolutamente todo lo que le interesa al público, porque no tienes ubicuidad, no estás presente en todos lados. Y hace poco leía que el futuro de los medios es ser agregadores de contenido, es decir, la curaduría de contenido.
Lo que es lo que haces tú que trabajas en EPE. ¿Qué es lo que hace EPE? Yo sé, pero también, no, ya, no lo dejo. Pero dilo, cuéntame, tu experiencia, tu trabajo. Puedo dar mi opinión, entonces me lo digo por mí mismo, no importa. Pero cuéntame cómo es tu trabajo en Vale, EPE. yo que me parece chimo que llegar a ser más agregador de contenido cuando los niños periodistas ir, investigar, ir a la calle, buscar tú una noticia, o sea, no estar todo el tiempo en la computadora aprendiendo lo que está pasando, pero la idea es que tú vayas y busques la información. Ok. Pero no ya. No, está bien, escucho. Pero sí, claro, en el tema de agregar contenido, a nivel claramente yo busco lo de GDA, que es lo que tiene el Nacional, o sea, con antes de ahí, estoy buscando y se cubre el contenido, pues, está bien, pero... Yo creo que el tema de la agregaduría de contenido va a pasar por explotar a las comunidades y a los nichos. Yo propuse en el Nacional, que el Nacional el Nacional tiene más de 10 millones de visitas de personas únicas al mes, 20 y pico, casi 30 millones, 29 millones 300 mil, algo así, 29 millones 600 mil páginas vistas al mes. Yo propuse explotar los nichos. Entonces, es decir, aquí tengo una página que es principalmente de política, economía y sociedad, que es el Nacional. Tenemos una página que es populista y sensacionalista, como el propio. Vamos a sacar una de mujeres, que es M. De hecho, eso iba a tener otro nombre, eso iba a tener un nombre así rarísimo. Yo agarré y dije, ya va, espérense, tenemos una marca muy fuerte que es M. Vamos a poner la página web. Y luego surgió la idea, dije, vamos a ir hacia otros nichos, deporte. Y creamos ovaciondeportes.com. Entonces la idea de estas grandes páginas es que poco a poco empiezan a entrar en los nichos y esa agregaduría de contenido sea interna. Yo me robo el contenido propio, me robo el contenido de ovación, etcétera, pero a la ovación lo fortalezco a ellos. ¿Qué es lo que tú haces más o menos con el GDA? Yo agarro también noticias de Nacional que son poniendo, el GDA es el Grupo de Diarios de las Américas, es una alianza de diarios en donde pertenece el Nacional, el cual pertenece el Nacional y en el cual están El Tiempo de Bogotá, El País de Uruguay, El Universal de México, El Comercio de Perú, La Nación de Argentina. Hay prácticamente un medio de cada país. El Nuevo Día de Puerto Rico, el Mercurio de Chile, o sea, están los principales, prácticamente los principales diarios de cada país en la región, o Globo de Brasil. Y entonces lo que hacemos es robarnos los contenidos, pues de alguna manera, que es agregaduría de contenidos, es la curaduría, se llama. Curaduría de contenido porque yo elijo lo que los demás tienen y lo publico en mi medio. Yo creo que el futuro, para poder tener esa ubicuidad, pasa por eso. Pero no solamente pasa por eso la ubicuidad. La ubicuidad pasa por el monitoreo de las redes sociales. Porque la información... Cada vez estoy gritando más por el... Chicos, para no gritar tanto, cada vez es más importante monitorear lo que pasa en las redes sociales que lo que pasa en los cables. Quienes han trabajado alguna vez con cables viven revisando qué publica AFP, Reuters, AP, ABN, cualquier otra agencia de noticias. Pero la agencia de noticias tiene que esperar a que las cosas pasen, investigarlas para luego redactar la noticia, que se la venden a los medios. Cada vez más importante entonces revisar qué está pasando en Twitter, en Facebook, en Instagram, porque ahí es donde están pasando las noticias. Porque el año pasado, si le disparaba a un estudiante en una marcha, inmediatamente alguien lo estaba escribiendo en Twitter. Esto, para reducirlo, voy a pasar cómo escribir en redes sociales informativamente, que es dar los créditos, agregar información de valor, compartir lo que se está viendo, utilizar hashtags, usos informativos en las redes sociales, a grosso modo aquí, grosso modo les cuento, Twitter para publicar contenidos, monitorear e interactuar, Facebook sobre todo para compartir quizás los contenidos más importantes de lo que tengan fotos y videos, Instagram básicamente para videos y fotografías, no noticias. Por ejemplo, el Instagram del Nacional no lo utilizamos para compartir noticias, porque
Por dos cosas. Uno, ¿por qué? O sea, si es muy largo, yo pienso que nadie lo va a leer. Nadie lo va a leer, pasar por porque Instagram te está buscando una foto. Sí, lo vas a pasar y ya. Estás buscando ver fotos bonitas o videos chévere, más nada. Dos, yo no le puedo poner un link a eso para llevarte a mi página web. Entonces, ¿para qué te voy a dar noticias por ahí? A menos que esté pasando algo realmente grave, que durante las protestas sí se utilizó el Instagram para dar noticias. De resto, Instagram para cosas muy bien. Lo utilizo más que todo para estilo de video. Exactamente. La gente quiere ver en Instagram buenas fotos. Entonces se ponen buenas fotos de todo. Pero hay un caso súper interesante del Instagram que es el de Donaldo Barro. Él es fotógrafo y prácticamente hace una noticia en Instagram. Claro. Chicos. Ella da el ejemplo de Donaldo Barro. ¿Saben quién es? Sí saben. Algunos de ustedes saben quién es. Donaldo, durante las protestas, él es comunicador, graduado de acá. Es fotógrafo, es agente de FIFA, es representante de jugadores, pero como es fotógrafo, ahora este año se metió a cantante, lo escuché por ahí en un rap. Donaldo, durante las protestas se fajó a tomar buenas fotografías, a compartirlas en Instagram. Y el momento histórico exigió ver noticias en cualquier parte. Y el tipo publicaba fotos tan buenas que efectivamente su Instagram se volvió sumamente noticioso. Pero fue un momento histórico. Ahora Donaldo Barrio, si revisas, ya no cuenta noticias. Ahora cuenta crónicas. Crónica. Entonces pone la foto de alguien y debajo se baja a escribir la historia de esa persona. Y bueno, yo creo que es un buen trabajo social con lo que es un trabajo interesante. Contar historias de vida. Snapchat. El Snapchat es la nueva, digamos que es la nueva red social donde están los adolescentes. Uber y adolescentes. Pero cada vez, ¿crees que eso va a pasar? Cada vez los adultos se van a invadir el terreno de los jóvenes y los jóvenes van a buscar algo nuevo donde La nueva está. aplicación de Snapchat que puedes ver, o sea, que tiene que existir en Discovery. El Discovery. Bueno, pero es que esa es la son varias publicaciones que no puedo volver a ver. Porque Snapchat, en principio tú no puedes repetir lo que viste. Es eso. ¿No te parece que Snapchat es precisamente eso que yo les decía ahorita? De que ustedes son ávidos de información, de gratificación instantánea. Leíste el video de Snapchat y murió y ya listo, no te importa más nada, ¿verdad? Por eso, porque Snapchat es una interpretación de lo que quieren las audiencias, los adolescentes. Los adolescentes querían Snapchat para que entiendan. ¿De dónde surge Snapchat? Es una red social que surge para sexting, para compartir fotos y videos de sexo. Porque es súper privado. Era para compartir fotos, imágenes, fotos y videos de momentos sexuales. Te paso una foto desnudo. ¡Ah! Si se te ocurría copiarla, hacerle un print de pantalla, lo que sea, le estaba notificando al autor. Y nada más se la pueden mandar en principio a una sola persona. Luego crearon como los canales para que tú puedas ver la información, etc. Y se está volviendo más masivo, más mainstream. Pero poco a poco se va a ir llenando de adultos y probablemente los jóvenes van a migrar a otros. Lo que estábamos hablando, ejemplos de cómo hacer periodismo con Instagram, el fotoperiodismo. Chicos, para no gritar tanto, por favor. Hace 3 años, con la irrupción de Instagram y la importancia del periodismo, hay un caso, el Chicago Times votó a toda su platilla de fotógrafos y le compró iPhone a todos los periodistas y les dio cursos de fotoperiodismo con teléfono para decirles, señores, ya no hace falta tener a alguien que tome la foto porque ustedes mismos la pueden tomar, si ustedes están viendo el exporio. ¿Qué es lo importante de Instagram? Una foto que cuente una historia, lo que estábamos hablando de Donaldo.
probablemente darle dramatismo con los filtros. Mi sugerencia es que en periodismo no usar filtros. ¿Okay? Muerto sí con sepia. Otro ejemplo de cómo utilizar una red social nueva o relativamente nueva en periodismo. Vine. Son 6 segundos. Nadie creía que se podía hacer un video en 6 segundos. Y dos acontecimientos demostraron que Vine era muy útil desde el punto de vista periodístico. El Mundial de Brasil, para ver los goles. Ahí fue la plataforma que despegó Vine, para ver los goles del Mundial. Inmediatamente se veían los goles. Y el loop, en repetición inmediata, instantánea. Y antes de eso, el maratón de Boston. Porque compartieron la explosión del maratón de Boston en Vine. Y 6 segundos era suficiente para ver cómo estallaba la bomba. Cada vez más el smartphone se está convirtiendo en la sala de redacción de ustedes. Todo lo escriben ahí. Tienen los CMS, tienen WordPress, Blogger, tienen Twitter, tienen correos electrónicos, tienen Instagram, Facebook, tienen contacto con los influenciadores. ¿Quiénes son los influenciadores? Esas personas que generan comunidades, tienen muchos seguidores y que lo que digan va a ser tomado en cuenta por sus comunidades. A todas estas, las audiencias están demandando más creatividad, más videos, más imágenes, más infografías. Mayor creatividad en los contenidos. No solamente, si nos quedamos en la inmediatez de contar lo que pasa en el minuto a minuto, nos vamos a quedar sin contar las historias de vida. Quienes vinieron esta mañana probablemente, no sé, vieron las presentaciones de Pro Da Vinci o Will McKee, o escucharon a los del Estímulo, que son páginas que tienen una mordida de lo que tienen visitas en Nacional, pero están contando historias y están generando relevancia porque están contando historias. Los nuevos enfoques del periodismo, les doy un caso de estudio. Métanse en esta página, vice.com. ¿Alguno lo ha visto? Sí. No. Cuéntame. Sobre todo, yo lo que notaba es que son temas de bastante controversia. Irreverentes. ¿Ah? Controversiales y irreverentes. Irreverentes porque además son puros jóvenes y que además te muestran que la mayoría de los periodistas están tatuados con piercing, etc. Y que son chavos que además se meten sobre todo en la guerra, los conflictos de la guerra del Medio Oriente se meten muchísimo y hacen pequeños documentales de temas que no todo el mundo estaba claro. Por lo menos vi en HBO tienen una serie de documentales también como de 15 minutos cada uno, algo así. O sea, son cortos pero informan sobre temas importantes que no todo el mundo está claro. Bueno, eso tiene que ver, este tipo que lo fundó, se llama Shane Smith, es un canadiense, medio gordo, tatuado, un poco de perforaciones en las orejas, tipo no escondido que consume o consumía todo tipo de drogas, pero él dijo, hay que hacer algo distinto y lo vamos a llamar periodismo de inmersión. Entonces él dice que para poder contar una historia te tienes que meter en ella y tienes que vivirla y tienes que a veces parcializarte con la historia. Y generó historias a través de su página web muy impactantes, controversiales, irreverentes. El tipo se volvió un negocio multimedia. Ahora no solamente tiene la página, sino que tiene varios sitios en español, en inglés, en alemán, en ruso, en francés. Tiene una revista, tiene un programa de televisión en HBO, porque HBO compró parte de Vice. News Corp de Rupert Murdoch compró 5%. El tipo hasta el año pasado había logrado una fortuna de $400 millones. Todo esto como en 3 años. Además. Esta es una impresión de pantalla de su canal de YouTube.
de uno de sus reportajes. Mi segunda casa. ¿Cómo drogarse con la medicina para el HIV? Ah, qué bien, vale, qué Ya para terminar, yo no quiero dejar por alto esto. Las lecciones de hacer periodismo en medio de la crisis. Primero, hay que confirmar las fuentes. El hecho de que estuviésemos informando en tiempo real lo que estaba pasando no significaba que cualquiera que lo dijera era certero, era creíble. Las lecciones de las protestas, cualquiera podía escribir lo que le diera la gana, le íbamos a creer. Cualquiera iba a compartir una foto. Entonces, por lo tanto, tenemos que confirmar las imágenes. Luego, confirmar las fechas y las horas. Entonces, cuando íbamos a publicar algo, nos quedó como aprendizaje colocar el hashtag con la fecha. 13 de abril. 5M, 5 de marzo. La hora, el lugar donde fue tomada la información. Eso pasó en estos días con Fox News, que puso una foto venezolana diciendo que era las estuve Baltimore. Y aparece un centroamericense en la foto. Le puse eso de Baltimore, ¿no? Fue un poco por no hacer eso. Por no hacer esto. Fox News. Esto nos enseñó, esto a nosotros en los medios nos enseñó que todas las fotos teníamos que googlearlas, las imágenes. No solamente googlearlas, sino meterlas, lanzarlas en el buscador de imágenes de Twitter a ver si aparece. Para ver cuál es la foto más vieja, hace cuánto era la foto. Porque hubo fotos que metieron de protestas de Egipto, de Chile. O la marcha de Chávez que se veía que fue el año pasado y se veía la abuela de Messi que le había quitado tiempo. Exacto. Y también La hubo marcha de una Chile. que era la del 2012, que fue una de las marchas de los La marcha de los y la metieron ahí como que... ¿Quiénes terminaron siendo las fuentes más confiables durante las protestas? Los periodistas. Ni siquiera los medios, primero los periodistas. El caso de Donaldo Barrio, el caso de Jenny Oropesa, o de esta Mildred Manrique que vive en el edificio For You, allá en Altamira. Entonces Mildred se convirtió en la gran fuente de todos los medios, siendo periodista en 2001. Porque era alguien que estaba reportando en vivo, no lo que alguien se le estaba contando. Probablemente, Profe, y en este caso, por ejemplo, las protestas que hubo muchas cuentas anónimas que... en ese caso lo que las utilizas de referencia y empiezas a contrastar información. Porque si yo voy a con una sola persona, me pasó en una de las protestas, por ejemplo, el año pasado, tiroteo en Montalbán, mataron a alguien, dispararon desde la casa, agarraron, mataron a los tipos allá abajo, están disparando ultra edificio, tiroteo fuerte, y yo no tenía ningún periodista en Montalbán en ese momento. Y dije, ¿por qué lo voy a publicar? Porque estoy viendo que 1, 2, 3 personas distintas con nombre y apellido me están diciendo que este hecho está ocurriendo. Pero también siempre se puede utilizar el recurso de hablar de presuntamente, ¿no? O sea, Sí, bueno, pero también es una irresponsabilidad decir presuntamente mataron a Maduro cuando no se puede escudar. Nosotros tenemos encima, ahorita tenemos encima una denuncia gigantesca contra toda la directiva porque publicamos lo que dijo a veces, ¿no se imagina? lo publicaron lo que dijo aquí. A veces publica la denuncia de Leandro Salazar, la escolta de Diosdado, que dice que el tipo es jefe de narcotráfico, cartel de los soles. Nosotros reproducimos en las páginas, reproducimos en su momento eso. Luego se reprodujo en el periódico. Y nosotros estamos diciendo que lo dijo ABC. Y la fuente es ABC, y todo es ABC textualmente, y presuntamente, y etcétera. Y ahorita tenemos una denuncia encima, gigantesca. Van contra el Nacional, eso van a acabar con el Nacional como sea en cualquier momento. O sea, contra la patilla, tal cual, etcétera. Pero es el gobierno, ¿no? Claro, por supuesto, Dios bravo. O sea, ellos van a hacer algo que nosotros no hicimos nada malo. Nosotros estamos informando lo que otro dijo. Entonces, la fuente es importante, pero lo de presuntamente, ¿qué pasa?
no sabemos qué está ocurriendo. Hay un tiroteo en Montalbán, por decir el caso Montalbán, o una de las cosas que pasaron más fuertes que vi de las que me tocó manejar, porque no, yo en mi caso, por ejemplo, no manejé todas las protestas, llegué en el interín. Yo llegué, bueno, viendo cómo llegaba el periódico en medio de las protestas, pero ya lo más fuerte había pasado. Hubo un tiroteo en Terrazas del Ávila. Muertos también, que quemaron un apartamento que está abandonado, etcétera, en el edificio. ¿Qué podemos decir? Tenemos que decir qué está pasando. Las razones como tal no, pero sabemos qué está pasando. O sea, llegamos a informar hasta donde sabemos. Al día siguiente que tenemos el reporte de bomberos que efectivamente fue con una bomba lacrimógena que se tomó el apartamento, etc. ¿Okay? Esto es muy importante periodísticamente, no hacer réplicas de las declaraciones sin prueba. Recuerdo que el año pasado Maduro y Miguel Rodríguez Torres vivían diciendo que quemaron 55 metrobuses. Yo jamás vi, yo creo que nadie vio 55 autobuses quemados en Caracas. Entonces tomar esa información porque la dijeron es una irresponsabilidad, aunque estemos citándolos a ellos. Pero también es una responsabilidad decir, cuando salían los estudiantes, nos están amenazando de muerte. Y decía, las pruebas, sin pruebas no publicamos eso, y no se publicaba. No creer en cuentas falsas o con pocos seguidores, no procurar el tubazo, a veces es más importante confirmar la información antes que el tubazo, porque muchas de las informaciones eran falsas. Hacer mucho periodismo desde el teléfono, cuidar los verbos con los que se informa, cuando estén redactando. No es lo mismo decir manifestó que aseguró que informó. Manifestó es que contó algo. Aseguró es que lo da por cierto. Informó es que es una voz oficial de algún medio. No es lo mismo, porque en una es una opinión. Porque es mejor publicar por Twitter. Porque es mejor publicar por Twitter. Le compartí las imágenes mejor por Twitter que por Instagram. Porque no te tienes que salir de la aplicación y volver a loguearte, etcétera. Si estás viéndolo desde un BlackBerry, no lo puedes ver. ¿Entiendes? Mientras menos clic, se lo hace más fácil al lector. Para eso es mejor Twitter en caso de crisis. ¿Ok? Finalmente, ¿cómo generar dinero con todo esto que hemos visto de las nuevas páginas, de la nueva generación de contenidos? ¿Cómo explotarlo? No todo puede ser el banner. Y algo que surgió es esto que se llama el mercadeo de contenido. Técnica de marketing de creación y distribución de contenido relevante para audiencias. Se los paso por encima, pero ¿cómo es el tema del marketing de contenido? Generar alianzas con las marcas y que los medios puedan difundir la información y convertirse entonces en unos grandes voceros de las marcas, sin tener que convertirse entonces en publireportaje. Sea información sponsorizada, en secciones, por ejemplo. O, sí, se me ocurre, Samsung tiene el lanzamiento de Samsung Galaxy S6, llegar a un acuerdo entre el medio y Samsung y compartir muchos datos que pueda tener el Samsung Galaxy S6, cosas que puedes hacer. Por ejemplo, el pago de facturas con el teléfono, que es una aplicación que tiene el teléfono. Se me ocurre que eso podría ser algo completamente viable y que es una forma de generar contenido y de generar ingresos por medio de la venta de contenido. Yo les invito a que vean, por ejemplo, casos como Red Bull utiliza mucho marketing de contenido. Ellos tienen una revista llamada Red Bulletin, donde se volvieron entonces, en principio, unos grandes líderes en generación de contenido de Fórmula 1. Porque esto lo sacaron y lo inventaron cuando Red Bull entra en la Fórmula 1 y era una cosa majestuosa. Los tipos agarraban y imprimían el boletín, imprimían el periódico en los 3 días que dura la Fórmula 1. Entonces terminaban las prácticas, inmediatamente están imprimiendo el periódico y te lo entregaban. La noticia que habría probablemente era cómo habían quedado los pilotos en las clasificaciones.
pero luego tenía mucho contenido adicional. Y no todo era para decir Red Bull, Red Bull, Red Bull, sino eran entrevistas, información, etc. Y ahora, ¿cómo es el Red Bull? El Red Bulletin. Entrevistas de Nick Roll, este chico no sé quién es, Messi, alguno de sus pilotos. Este es como el que se lanzó, el austríaco que se lanzó. ¿Cómo? Gaon. BMW hace mucho marketing de contenidos, por ejemplo, también utilizan sus páginas web, hacen muchos videos. De hecho, hace unos años sacaron una serie de cortometrajes de acción llamados The Driver, los protagonizaba Clive Owen, y cada uno era dirigido por Ridley Scott, John Woo, y no me acuerdo quién fue el tercer director. La idea es generar películas, contenido, etcétera, exponiendo de alguna forma la marca o posicionándote como el gran líder en seguridad o en velocidad. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué se les ocurre? Nada. ¿No? Bueno, gracias a todos. No sé si viene la gente de Impact Hub. ¿Vienen? ¿No?